Hay hospitales que nunca duermen. Incluso cuando los pasillos están en silencio, cuando las luces son tenues y las máquinas parecen respirar solas, hay algo más que permanece despierto. Algo que observa. Algo que camina despacio, con pasos suaves, casi respetuosos. En muchos hospitales de México y América Latina, médicos, enfermeras y pacientes coinciden en una misma historia. Una presencia. Una figura vestida de blanco. A la que todos llaman la planchada. Cuentan que su aparición no provoca gritos inmediatos. No corre. No golpea. No arrastra cadenas. Su terror es distinto. Es silencioso. Es frío. Es la sensación de que alguien está ahí contigo, aunque nadie debería estarlo. La leyenda de la planchada tiene su origen hace varias décadas, en un hospital antiguo, de esos con muros gruesos, ventanas altas y pisos que crujen al caminar. Nadie sabe con certeza su nombre verdadero. Algunos dicen que fue una enfermera ejemplar. Otros aseguran que fue una mujer estricta, obsesionada con el orden, la limpieza y la perfección. Lo único en lo que todos coinciden es en su uniforme. Siempre impecable. Siempre perfectamente planchado. De ahí su apodo. En vida, la planchada era conocida por su disciplina extrema. No toleraba errores. No permitía descuidos. Para ella, un hospital no era solo un lugar de trabajo, era casi un templo. Se decía que trataba a los pacientes con frialdad, pero con eficacia. Cumplía su deber sin descanso. Día y noche. Sin importar el cansancio. Sin importar el dolor propio. Algunos compañeros decían que había perdido la capacidad de sentir compasión. Otros creían que simplemente había enterrado sus emociones bajo capas de responsabilidad. Nunca se le veía sonreír. Nunca se le veía descansar. Su vida giraba únicamente alrededor del hospital. La tragedia llegó una noche. Una noche larga, pesada, de esas que parecen no terminar. Algunos cuentan que fue un error médico. Otros dicen que fue negligencia. Hay versiones que hablan de un paciente grave que murió porque ella no acudió a tiempo. Que estaba distraída. Que, por primera vez, falló. Y ese fallo le costó la vida a alguien. Desde ese momento, la culpa la consumió. La imagen del paciente, el sonido de los monitores apagándose, el silencio posterior, todo se quedó grabado en su mente. Dicen que no volvió a ser la misma. Que comenzó a deambular por los pasillos incluso fuera de su turno. Que hablaba sola. Que revisaba camas vacías. Que corregía cosas que no existían. Hasta que un día, simplemente, murió. Algunos aseguran que fue por una enfermedad. Otros, que fue por agotamiento extremo. Y hay quienes susurran que se quitó la vida, incapaz de vivir con la culpa. Pero su historia no terminó ahí. La primera aparición ocurrió tiempo después de su muerte. Una enfermera nueva, en su turno nocturno, aseguró haber visto a una mujer de blanco revisando los expedientes de los pacientes. Pensó que era una compañera. Le habló. No obtuvo respuesta. Cuando se acercó, la figura simplemente se desvaneció. Desde entonces, los testimonios comenzaron a multiplicarse. Pacientes que despertaban en la madrugada y sentían que alguien acomodaba sus sábanas. Personas que decían sentir un toque frío en el brazo, seguido de una voz suave que decía, tranquilo, todo estará bien. Algunos incluso aseguraron haber sido atendidos por ella, para descubrir después que la enfermera descrita no existía en ningún registro. Curiosamente, muchos pacientes afirmaban sentirse mejor después de esos encuentros. El dolor disminuía. La fiebre bajaba. La angustia desaparecía. Esto llevó a una teoría inquietante: la planchada no solo regresó por culpa, regresó para seguir cuidando. Pero no todos los encuentros fueron tranquilos. Personal médico cuenta que la planchada se manifiesta de forma distinta con quienes considera negligentes. Enfermeros que dejan medicamentos mal colocados. Médicos que no revisan bien a sus pacientes. Personas que se duermen en su turno.
A ellos, dicen, la planchada los observa desde el fondo del pasillo. En silencio. Inmóvil. Hasta que el miedo se vuelve insoportable. Hay relatos de trabajadores que escuchan pasos detrás de ellos y, al voltearse, ven una figura rígida, con el uniforme perfectamente planchado, el rostro inexpresivo, los ojos fijos. No habla. No grita. Solo mira. Y después desaparece. Otros aseguran haber encontrado instrumentos ordenados de forma imposible, camas acomodadas sin explicación, luces encendidas en áreas cerradas. Siempre después del turno nocturno. Siempre cuando nadie más estaba presente. Algunos hospitales incluso tienen reglas no oficiales. No correr por los pasillos de noche. No burlarse de las historias. No dejar el uniforme arrugado. Porque dicen que la planchada detesta el descuido. Con el paso de los años, la leyenda se extendió a distintos hospitales del país. Cada lugar tiene su versión. En algunos, dicen que ayuda. En otros, que castiga. Pero en todos, su presencia se asocia con el mismo sentimiento, una mezcla de alivio y terror. Porque la planchada no es un espíritu vengativo común. No busca asustar por diversión. No aparece para causar caos. Su misión parece clara. Vigilar. Corregir. Cumplir su deber incluso después de la muerte. Algunos pacientes terminales han asegurado verla la noche antes de morir. Dicen que se sienta junto a la cama, que les acomoda la almohada, que les toma la mano, y que, por primera vez, no sienten miedo. Como si alguien los acompañara en el último momento. Esto ha llevado a muchos a creer que la planchada se convirtió en una especie de guardiana entre la vida y la muerte. Una enfermera que no supo descansar en vida, y que no pudo hacerlo en la muerte. Pero hay una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué pasará el día que su culpa se disipe? ¿El día que ya no sienta que tiene algo que corregir? ¿Desaparecerá por fin? ¿O está condenada a caminar eternamente por los pasillos fríos de los hospitales? Tal vez la planchada no es solo una leyenda. Tal vez es el reflejo de algo más profundo. Del peso de la responsabilidad. De la culpa que no se sana. Del deseo de redención. Porque hay trabajos que se quedan en la piel. Vocaciones que se clavan en el alma. Y culpas que ni la muerte puede borrar. Así que si alguna vez estás en un hospital, en la madrugada, y sientes que alguien acomoda tu sábana, o escuchas pasos suaves cuando nadie debería estar ahí, tal vez no estés solo. Tal vez la planchada sigue haciendo su ronda. Y tal vez, aún no ha terminado su turno. Y así llegamos al final de esta historia, un mundo lleno de misterios, secretos y cosas que desafían la lógica. Si te fascinó lo que descubrimos hoy, regálanos un like y suscríbete para no perderte ninguna leyenda, crimen o encuentro sobrenatural que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees.